Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión lo que vamos a analizar y aprender es el problema de transporte. Entonces, el problema de transporte es una de las aplicaciones más importantes de la programación lineal. Consiste en tratar de resolver cómo es que se envían las unidades de un producto desde m cantidad de orígenes hacia n destinos, y se está sujeto por algunas condiciones, como de que cada origen dispone de una oferta y también cada destino dispone de una demanda. Y además cada uno de estos flujos que conectan la oferta y la demanda tienen un costo asociado, que es el de enviar una unidad desde el origen al destino. Básicamente el problema es determinar el número de unidades x sub i j que se deben de enviar desde un origen a un destino para realizar un transporte con un costo mínimo, satisfaciendo la restricción de la oferta y la demanda. Entonces, la formulación de un problema de transporte viene dada, como se puede observar a continuación, donde lo que más nosotros tenemos que realizar es minimizar la cantidad de los costos sujeto a las condiciones que habíamos mencionado anteriormente. Una forma de representar el problema es denominada la forma matricial, también se le conoce como tabla de costos, y presenta las ofertas, las demandas y los costos de transporte. Esta tabla es muy importante su elaboración, ya que nos permite trabajar con heurísticas para poder resolver el problema del transporte. Entonces, para su elaboración vamos a ver un ejemplo donde tenemos que una empresa quiere planificar su producción de un artículo para los próximos 4 trimestres del próximo año, y se estiman que las demandas están sujetas a 200, 150, 200 y 100 unidades, y su capacidad de producción está limitada a 150 unidades cada trimestre. Entonces, las demandas de un trimestre no se pueden satisfacer en trimestres posteriores. En este caso tenemos un costo unitario de producción de 2 unidades, pero en el caso de que haya almacenamiento se incrementa en 0,5 unidades en cada periodo. Consideramos 4 orígenes y 4 destinos. Tenemos la oferta de los orígenes, la demanda de los destinos, el costo de producción, que son 2 unidades, y entonces el costo va a ser el costo de producción más el costo de almacenar una unidad en caso de que no se pueda enviar todo. Y su forma matricial queda como se puede observar a continuación. Y utilizamos el parámetro gran M como una forma de indicar de que esa conexión no se puede realizar en ese periodo. Ahora también es importante comprender que los problemas de transporte deben de estar equilibrados. Entonces se puede observar que esta es la condición de equilibrio. Cuando un problema de transporte está equilibrado, entonces siempre se tendrá una solución factible. Y tenemos algunas heurísticas que podemos aplicar y que vamos a revisar durante este video, que son el método de la esquina noroeste y el método de Boyer. El método de la esquina noroeste tiene una serie de pasos, donde el paso 1 es elegir la esquina noroeste de la tabla de flujos. El paso 2 es asignar el mayor flujo posible de transporte en esa posición, y al mismo tiempo ir minimizando cuál de los dos es. Actualizar la oferta A sub i y la demanda B sub j, y podemos tener dos casos, que solo nos quede una fila o solo una columna, asignando en todas las unidades que están sin asignar, y continuar iterando. Para esto vamos a considerar el siguiente tablero de costos y vamos a determinar la solución inicial con el método de la esquina de noroeste. Primero, para la aplicación de la heurística es determinar si es que el problema está equilibrado o no, y en este caso tanto la oferta es igual a la demanda, por lo tanto sí se puede aplicar la heurística. Y continuamos, realizamos el método de la esquina noroeste posicionándonos donde se puede ver a continuación, y vamos a asignar el mínimo entre la oferta y la demanda, o sea, entre 2000 y 1500. En este caso le vamos a asignar a este punto 1500 unidades. Por lo tanto, nuestra nueva oferta, ahora en nuestra demanda va a quedar cubierta y nuestra oferta van a ser 500 unidades. Tachamos la línea que ya está satisfecha y nos vamos a nuestra nueva esquina noroeste, donde vamos a realizar el mismo procedimiento. Para este caso vamos a seleccionar entre el menor, entre 500 y 1500, que sería el 500, y tachamos esa fila y volvemos a recalcular en caso de ser necesario. En este caso la demanda pasa a ser de 2000 a 1500 porque ya se había utilizado el resto.
Y en continuación de eso vamos a darnos cuenta de que terminamos de rellenar la tabla, encontrando, como se puede ver, esta representación y teniendo en cuenta la solución donde tenemos que se realiza un transporte de 1500 unidades en x sub 1,1, x sub 1,2 de 500 unidades, x sub 2,2 de 1500 unidades y x sub 2,3 de 1000 unidades. Y posterior a eso empezamos a calcular cuál es el costo de transporte, donde encontramos de que su costo total son 30.000 unidades. Ahora vamos a ver una nueva heurística que corresponde al método de Vogel. La diferencia principal con el método de la esquina noroeste es de que acá se tiene otro criterio para seleccionar la variable a asignar. Entonces, para la selección de dichas variables se calcula en la tabla los costos, las diferencias por filas y por columnas, que se definen de la siguiente manera. La diferencia en las filas va a ser en valor absoluto de los dos costos menores en la fila I, y la diferencia en las columnas va a ser la diferencia en valor absoluto de los dos costos menores de la columna J. Entonces el paso 1 va a ser calcular las diferencias por fila y por columnas, como ya hemos mencionado, 2. Y el paso 2 es en la tabla de flujos asignar a la variable x sub i el flujo máximo posible en la posición seleccionada, de la misma forma en que lo hacíamos en el método de la esquina noroeste. Podemos tener dos casos, que si se queda solo una fila o solo una columna, se asignan todas las unidades que están sin asignar y paramos. Y en el otro caso sería continuar a volver a iterar desde el paso 1 y el paso 2. Entonces vamos a considerar el mismo tablero que habíamos visto anterior, donde revisamos que esté equilibrado para poder aplicar la heurística. En este caso, como ya habíamos mencionado, la oferta es igual a la demanda. Y posteriormente a eso empezamos a calcular el método de Vogel para este nuevo tablero. Calculamos las diferencias y nos ubicamos en aquella donde la diferencia era la mayor. El costo de dicha columna es de 4 y ahora vamos a asignarle el flujo máximo que podemos, que va a ser entre 2000 y 2500, lo cual nos lleva a asignarnos 2000. Actualizamos la oferta y la demanda, sombreamos la columna 2 porque ya está satisfecha y no hay que tenerla en cuenta para nuevas asignaciones. Volvemos a recalcular cuáles son aquellas diferencias donde obtenemos, en este caso tenemos un empate entre las mayores diferencias y vamos a elegirla de forma arbitraria para desempatar. Entonces nos ubicamos en x sub 1,1, donde evaluamos un mínimo, asignando finalmente 1500 unidades. Y ahora solo nos queda una columna y por lo tanto se pueden asignar todas las cantidades que todavía no se habían asignado y se tiene una solución inicial para el problema. Esta vendría siendo su tabla de flujo final. Y su solución nos muestra de que en la posición x sub 1,1 vamos a asignar 1500, x sub 1,3 500, x sub 2,2 2000 y x sub 2,3 500, con un costo total de transporte de 29.500, que es mejor que el anterior que habíamos calculado con el método de la esquina noroeste. Sin embargo, también el desafío no queda hasta ahí, ya que también tenemos que lograr determinar cuál es la solución óptima. Para eso tenemos que usar las variables duales asociadas al problema, donde se tiene que cumplir la siguiente condición. Entonces, para determinar si la solución que nosotros encontramos, esa solución factible, puede ser mejor, hay que calcular los valores indicados asociados a las variables que son no básicas. Y debemos tener en cuenta que para una variable básica vamos a tener de que su z sub ij menos su costo va a ser igual a 0. Entonces, si consideramos las variables no básicas, si son menor a 0, entonces la solución es óptima. Me refiero a todas las variables no básicas. Y si una es mayor a 0, significa que la solución aún puede ser mejorada, entrando algo a la base y sacando otra cosa. Entonces vamos a considerar la solución factible encontrada por el método de la esquina noroeste, donde teníamos la siguiente solución. Y para este problema tenemos las variables básicas que ya habíamos encontrado. Calculamos sus variables duales para cada una de ellas. Bien, como se pueden observar, tenemos un sistema de 4 ocasiones con 5 incógnitas, por lo que tanto este sistema tiene infinitas soluciones.
y nos interesa cualquiera de las soluciones, y para ello se les da un valor cualquiera, una incógnita, y calculamos el valor de las siguientes, considerando en primer lugar de que utilizamos un u sub 1 igual a 0. Se obtiene de que b sub 1 es igual a 8, b sub 2 es igual a 6 y b sub 3 es igual a 11. Con esto calculamos los indicadores para todas las variables x sub y j que no son básicas, que en este caso son x13 y x21. Como se puede observar, tenemos que la variable x sub 13 es mayor a 0. Por lo tanto, quiere decir de que la solución todavía puede ser mejorada y debe de incorporarse y realizarse un nuevo cambio en la base que teníamos. Para encontrar cuál es la variable que sale de la base, tenemos que tomar en cuenta los siguientes resultados, donde en un problema de transporte equilibrado las variables que pertenecen a la base no forman un ciclo, y se puede encontrar un único ciclo formado por las variables que pertenecen a la base y la variable que entra respectivamente a la base. Entonces conocemos que la variable x sub 13 va a entrar a la base, y el ciclo único formado entre esta variable y las básicas es el formado por x sub 13, x sub 12, x sub 22 y x sub 23. Y los flujos que tienden a disminuir van a ser, por lo tanto, x sub 12 y x sub 23. El flujo mínimo entre los que tienden a disminuir, que van a ser entre 500 y 1000, se le va a asignar, teniendo en consideración de que ahora la solución va a ser modificada y obtenemos la siguiente solución. Evaluamos su costo de transporte, donde también son 29.500, que corresponde a la misma solución que habíamos obtenido con el método de Vogel. Y para poder comprender si en realidad es una solución óptima, deberíamos realizar el mismo análisis de las variables no básicas para poder calcular. Les dejo propuesto que encuentren si es que este resultado final es una solución óptima o no. Y bueno, eso ha sido un nuevo video donde hemos estudiado dos heurísticas del problema de transporte. Espero que se hayan entendido y nos vemos en una próxima entrega.